Entonces, vamos primero a nivel conceptual a ver la diferencia entre lo que es un contador y un acumulador. Entonces me gustaría, antes de que yo empiece a hablar, que ustedes me digan qué imagen es la que están viendo en este momento, que me describan ahí en el chat, en sus palabras, qué es lo que ustedes ven en este momento. Escríbanme con tranquilidad ahí en el chat y yo voy mirando. Colocarlo por acá, me dicen qué es lo que están viendo. Por acá me dicen que una alcancía. ¿Quién más ve algo más de una alcancía? Traten de ser lo más detallistas posibles. Acumulando dinero, muy bien. Un acumulador, bueno, ¿qué más ven? Ahorrando dinero. Bien. Bueno, yo quería que fueran lo más lógicos, valga la redundancia, posibles. Es más, si ustedes tienen un niño en sus casas y les dicen que le digan que está viendo en la pantalla, él le va a decir que está viendo una alcancía con forma de marrano con dos monedas adentro. Eso sería lo que él le dice. Bueno, lo que dijo Lilian Ruiz, exactamente. Hay dos monedas y una alcancía en forma de marrano. Jaime ve un marrano. Muy bien, excelente. A ver, ¿por qué quiero utilizar esta imagen? Que me gusta mucho porque me ha permitido en mis clases de programación a lo largo de los años que las personas entiendan la diferencia entre lo que es un contador versus un acumulador. Ok, por acá dicen dos monedas de 1000. Perfecto, muy bien, excelente. Entonces miren, cuando ustedes, volvemos al papel de un niño, cuando un niño no conoce las monedas y usted le dice, pero de pronto sabe contar, o sea, conoce un poco de cantidades, digamos que cuenta hasta 10 o hasta 100, bueno, pero él sabe contar. Entonces usted le muestra, digamos, usted tiene esta alcancía en su casa, transparente y tiene dos monedas allí. Y usted le muestra al niño, y el niño no sabe los valores de las monedas, pero él sabe contar. Y usted le dice, cuánto tengo en esta alcancía? ¿Cuánto tengo en este marranito? Y el niño la respuesta que le va a dar es 2, correcto. Pero digamos que usted tiene una niña, un poco más grandecita, y esta niña ya conoce los valores de algunas monedas. Y incluso cuando usted la llama, ella le va a decir, y usted le dice, ¿cuánto tengo en la alcancía? Y la niña le va a decir 2000, lo mismo que colocaron acá. Entonces, el niño que no conoce el valor de las monedas, pero que sabe contar, te dice la cantidad, te dice 2. Y la niña que conoce el valor de las monedas te dice 2000. Por eso cuando éramos niños y nos embolataban con cualquier moneda, nos íbamos contentos con una moneda de 50 centavos, ¿cierto? Pero ya cuando conocemos el valor de las monedas y nos dan cualquier moneda, si ustedes lo hacen el experimento con los niños y usted le da cualquier moneda cuando él conoce el valor, les da rabia y tiran la moneda. Hagan ese experimento y verá que no les miento. Entonces, esa es la diferencia entre un acumulador versus un contador. Un contador es como el niño que solamente te va a ir sumando, digamos, por unidad, ¿cierto? O sea, él mira la cantidad, pero no mira el valor. Mientras que el acumulador es el que te va sumando, pero los valores. Por ejemplo, cuando ustedes dijeron, ¿cuánto tengo en esa alcancía? Entonces ustedes me dicen 2000, porque de una vez ustedes ya conocen el valor de las monedas y dicen el valor, es decir, hacen una sumatoria de los valores, ¿cierto? Si, digamos, no conocieran estas monedas que están ahí, usted dice, ah, hay dos monedas, no sabemos de cuánto, pero hay dos monedas, porque no conoceríamos el valor. Entonces ahí estaríamos haciendo el papel del contador. Bien, este concepto de contador versus acumulador es muy importante porque son de las, digamos, dos variables que más se utilizan. Por ejemplo, cuando usted le dicen que sume todos los salarios de la empresa, entonces usted ahí necesita acumularlos, ¿cierto? Eh, Cuando te dicen que cuente cuántas personas de la empresa tienen hijos, entonces ahí necesitas de pronto un contador, ¿cierto? Cuando no sabes la cantidad de procesos que necesitas hacer, pero al final te piden que des un reporte del total, te necesitas un contador. Y así. Esto de contador y acumulador es muy utilizado, pues por lo general, casi siempre que tenemos ciclos. Por acá nos dice, bueno, un contador sería como lo que cuenta, valga la redundancia, lo que hay en un lugar y el acumulador es el que me suma lo que vale cada cosa. Correcto. Exacto, así es. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos dicen hacer un programa que lea la edad de tres personas, entonces yo podría tener las dos variables ahí. El contador, que como me dijeron que tres personas, cuando llego a tres, el contador me dice, ya llego a tres, pare. Y el acumulador, que me va a sumar las edades para poderlas dividir por el contador, o sea, por el número de personas, y darme un promedio de edad. Listo. Por ejemplo, si les dijeran, hay un grupo
de estudiantes y necesitamos que ustedes saquen la nota promedio del grupo. Entonces ustedes lo que hacen es, ahí no les dijeron cuántos estudiantes habían, pero entonces ustedes los van a ir sumando la nota de cada estudiante. Al final la dividen por el número de estudiantes. Ese número quiere decir que había que ir contando el número de estudiantes, o sea, la cantidad de estudiantes. Entonces ahora vamos a trabajar un poco esa parte como para que tengamos mayor claridad. Entonces, volviendo a esto, vamos a mostrar aquí otro ejemplo gráfico de esto, del contador versus el acumulador. Aquí hay un contadorcito manual que algunas personas, algunos entrenadores lo utilizan. Hace algunos años, no sé si ustedes recuerdan, había un comercial con Ben Affleck, donde el tipo salía y por cada chica que lo miraba, él presionaba el botoncito. Era una propaganda de Axe. No sé si de pronto ustedes, alguno en el chat que me verifique si se acuerda de ese comercial. Me hubiera gustado que lo hubiéramos visto en YouTube. Pero de pronto se recuerdan eso. Entonces él llegaba, iba andando por las calles con el contadorcito, iba contando el número de miradas que le dan las chicas. Y llegaba un ascensor. En el ascensor había un tipo que estaba haciendo el aseo del edificio y le mostraba el contador y tenía pues muchísima más cantidad que Ben Affleck, porque el tipo se echaba el desodorante Axe. Entonces ahí nos hablaba muy claro de lo que era un contador. Entonces, volviendo acá a las imágenes, estamos viendo que este es el contador y este es el acumulador, ¿cierto? Volvemos otra vez a los dos niños, para que ustedes se acuerden. Un niño va a ser el contador, imagínense el niño que no conoce el valor de las monedas, y la niña que sí conoce el valor va a ser el papel del acumulador o sumador de valores. Muchas veces lo llaman sumador, pero a mí me gusta decir sumador de valores porque cuando yo cuento también estoy sumando, solo que voy sumando de uno en uno, ¿cierto? O de dos en dos dependiendo del caso, pero por lo general voy sumando de uno en uno. Entonces, si usted, por ejemplo, destapa la alcancía y le dice a todos a los dos, al niño que te diga cuánto tienes, entonces él te va a decir cuántas monedas tienes, te dice la cantidad. Y si le dices a la niña cuánto tengo, la niña entonces que sí conoce el valor de las monedas las va a sumar y te va a decir, usted ahí tiene 11.200 pesos, un ejemplo, ¿cierto? Entonces con eso nos queda un poquitico claro a nivel conceptual lo que es esto. Ahora vamos a hacer esto mismo, pero en programación. Y bueno, y antes de pasar a la parte de hacer el código y todo esto, quiero aprovechar para resolver algunas preguntas que me han hecho. Vea, lo que pasa es que yo he querido que en la medida que vamos haciendo los encuentros sincrónicos, actualicemos las actividades. Así me toque mover las fechas, yo no tengo problema. Pero es porque quiero que realmente lo que ustedes desarrollen como actividad esté basado en lo que veamos aquí en estos encuentros. ¿Por qué? Porque yo veía, por ejemplo, en la primera actividad, antes de que la editara, de que estaban trabajando con condicionales. Y yo decía, pues si muchos no han visto programación y no han visto condicionales ni siquiera por primera vez, pues se van a enredar un poco. Como ya hicimos un encuentro en el que hablamos al menos de los condicionales simples, entonces por eso la primera actividad se trabajaba con lo que se había visto hasta ahí. Ya utilizando la grabación de este encuentro que estamos haciendo hoy, se puede realizar la segunda actividad en la cual trabajaríamos con ciclos, con acumuladores, contadores y con condicionales simples y compuestos. Entonces, si todos estamos de acuerdo, la idea sería actualizar la actividad para que ya mañana ustedes puedan empezar a desarrollarla utilizando esta grabación como apoyo y obviamente yo les puedo mover la fecha unos días más para que ustedes tengan tiempo de desarrollarla. Es que el objetivo de esto es aprender. No es simplemente desarrollar las actividades por desarrollarlas y tener una nota, sino por aprender. Entonces es lo que yo quiero, que ustedes ahora se sientan en libertad de que, profe, tengo una duda sobre esto, entonces hacemos más ejercicios. Hoy nos vamos a dedicar a hacer muchos ejercicios para que despejemos dudas. Entonces vamos a hacer ejercicios con contadores, acumuladores, utilizando ambos, utilizando ciclos, y vamos a ver la diferencia entre esos ciclos y vamos a hacer varios ejercicios para que analicemos el enunciado y dependiendo del enunciado sepamos qué tipo de ciclo vamos a aplicar. Ok, muy bien. Entonces voy a pasar a PCInt, voy a abrirlo por acá estamos en PCInt. Entonces acá como siempre, ¿cierto? Le acabo de dar nuevo, vuelvo otra vez acá, le doy nuevo. Yo creo que nadie tiene ninguna duda en darle clic en nuevo. Bien, y aquí tenemos inicio y fin, ¿cierto? Era así una vez y fueron felices por siempre. Eso es lo que tenemos hasta ahí y un conjunto de pasos que no tienen nada. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y este lo vamos a llamar, por ejemplo, ejemplo 2.
Eh, listo. Y vamos a trabajar un ejercicio de acuerdo al que habíamos mencionado hace un momento. Vamos a hacer un programa que lea la edad de tres personas, ojo, que lea la edad de tres personas, eh, la sume y muestre el promedio de edad. Listo. Entonces, voy a escribir el ejercicio acá como para que lo tengamos como referencia. Entonces, leer la edad de tres personas. Leer la edad de tres personas, ¿cierto? Eh, y mostrar el promedio de edad. Así, digamos, la forma más resumida posible. Bien, entonces para empezar vamos a hacer un análisis del enunciado. Recuerde que esto es, digamos, en gran porcentaje comprensión de lectura. Entonces, recuerde, lo que nosotros siempre leemos son los datos de entrada. Y aquí me están diciendo leer la edad. O sea que aquí ya me están diciendo que este es el dato de entrada. Dato de entrada, la edad. ¿Cierto? ¿Cuántas edades voy a leer? Tres. Aquí me están dando la cantidad. ¿Por qué es importante esto? Porque ahorita vamos a determinar algo con este número. Bien, ¿y qué me están pidiendo? Me están pidiendo el promedio de edad. Promedio de edad. Por lo tanto, este es el dato de salida. ¿Me están pidiendo algo más? No, no me están pidiendo nada más, pero es posible que con solo decir esta palabra promedio, entonces nosotros ya nos preguntemos, bueno, ¿y yo para un promedio qué necesito? Entonces todos, ahí les viene de pronto la memoria, cuando ustedes estaban en bachillerato, por ahí les decían, muchachos, sacamos tres notas, entonces acá uno le va a decir las notas, la divide por tres y me dice cuál es la nota definitiva. Muchas veces los docentes hacían eso. Entonces usted ya sabía que si tenía tres notas, las iba a dividir por tres y que ese era el promedio, ¿cierto? Por lo tanto, ahí estamos diciendo que un promedio es un acumulador dividido un contador. Aquí escribí esto un poco claro. Acum, dividido un contador. Es decir, la sumatoria de las notas dividido la cantidad de las notas. Ahorita si quiere incluso hacemos ese ejercicio también. Entonces por ahora nos están dando datos de entrada, la edad, datos de salida, el promedio de edad. Y este numerito 3, que aquí lo voy a resaltar en rojo, es importante porque acá es donde entramos a trabajar con un ciclo. ¿Y qué es un ciclo? Un ciclo es un proceso que se repite. Otra vez, un ciclo es un proceso que se repite. Y este ciclo, los ciclos pueden ser cuantitativos. La palabra quanti viene quantum, cantidad, y puede ser cualitativo. ¿Cuándo son cuantitativos? Cuando nos dan la cantidad de antemano, la cantidad de veces que usted va a hacer un proceso, ¿cierto? Por ejemplo, usted le dicen, hallar el salario neto de 10 empleados, te están dando el dato, 10 empleados, ¿cuántas veces va a hacer el proceso? 10 veces. Aquí te están diciendo, leer la edad de tres personas. Hay 30 personas, pero usted le dijeron, lea la edad de tres personas. Listo, nosotros aquí hacemos lo que nos dicen. Entonces son tres personas, tres veces que se va a hacer. Ahora cuando nos dicen, hallar la nota, se tiene un grupo de personas y queremos saber la edad promedio de ese grupo de personas. Entonces no sabemos cuántas personas hay. Ahí es cualitativo. Pero por ahora voy a empezar con el cuantitativo y ahorita vemos la diferencia entre los dos. Listo. Entonces por ahora nos están dando un número y con ese número es que vamos a trabajar. Bien, entonces voy a borrar esto. Y por acá, entonces, recuerde que lo primero que hacemos es declarar datos de entrada, datos de salida, es decir, las variables que voy a utilizar. Según lo que nos están dando acá, entonces vamos a definir una variable que la vamos a llamar edad, que es la que vamos a leer, que sabemos que es numérico, ¿cierto? Entonces la definimos como entero. Entero. Eh, en pseudocódigo también sería válido, por ejemplo, en papel, ustedes pueden ver algo, anteriormente la gente hacía esto y todavía se puede hacer, colocaban algo como esto. Hago un zoom brevemente acá. Anteriormente en el papel se hacía esto. La flechita quería decir asignación y al inicializarla en un cero nos estaba indicando de entrada que era numérico. Pero ya cuando apareció PCIN y otros intérpretes de pseudocódigo que nos ayudan un poco más como a hacer esa migración luego a un lenguaje de programación, entonces ya de una vez lo que se hace es que se le define un tipo de dato. Se dice edad, que recordemos que edad, cuando yo le digo definir, es como si le digo ármeme una cajita en la memoria de la computadora llamada edad, ¿cierto?
Entonces acá queda edad. Bueno, aquí me va a quedar muy grande esto, pero ahí queda, se llama edad la cajita. ¿Listo? Y cuando yo la creo por defecto, tiene un cero allá adentro. Hay un cero cuando él se crea por defecto, ¿cierto? Eso es como para indicarle al programa que esa variable es numérica. Pero acá entonces le estamos diciendo que no solo que es numérica, sino que es entera. Bien, entonces ya tengo la edad. Y vamos a definir también, coloquemos aquí una coma, cuando tengo varios datos del mismo tipo, para el promedio. Pero bueno, ojo, los promedios, como todos sabemos, un promedio es una sumatoria, lo dijimos ahora, divide una cantidad. Entonces, cuando hay una división, por lo general, a veces sobran, o sea, quedan numeritos decimales. No siempre nos va a dar entero, entonces quedan decimales. Por lo tanto, es bueno definir ese tipo de dato como real, ¿cierto? Si estuviéramos trabajando en lenguajes de programación como Java o C++ u otros, podríamos definirlo como double, como float, etcétera. Entonces por ahora vamos, como estamos en pseudocódigo, simplemente vamos a definirlo. Entonces vamos a decirle definir promedio, ¿cierto? Promedio como real. ¿Listo? Que es otro tipo de dato, es decir, que va a manejar decimales. Ya dependiendo del lenguaje, pues podríamos adaptar otras cositas. Pero bueno, entonces ahí tengo este, que es el dato de entrada, y este, que es el dato de salida. Bueno, aquí coloqué D, pero así. Ponle control Z acá. Simplemente para indicar, bueno, este es un dato de entrada. Y este es el dato de salida. Listo. Entonces recordemos, los datos de entrada es lo que yo siempre leo para hacer algo. Acuérdense, entrada, proceso y salida. Este señor va a ir por acá y este señor es el que va a ir por acá. Ok. Entonces, decíamos que para hallar un promedio necesitamos dos cosas, que son un acumulador y un contador, ¿cierto? Que aquí pues de entrada nos están diciendo la cantidad, no necesitaríamos ni siquiera contarlos, pero sí necesitamos un acumulador. Entonces voy a colocarle por aquí algo que lo vamos a llamar acun edad o simplemente acumulador. Pero no lo pongamos acá porque el acumulador va a ser de edades, entonces es un entero. Listo, para que me entiendan. Es como si volviéramos al ejemplo de la alcancía y en vez de monedas vamos a colocar papelitos con edades anotadas allí. Papelitos con edades. Listo, papelitos con edades en vez de monedas. Ok. Bien, entonces ya tengo los datos, el dato de entrada. El acumulador, sabemos que no es un dato de entrada, pero que es un dato que vamos a utilizar posteriormente. Listo, entonces voy a borrar este comentario acá para evitar alguna confusión. Listo. Simplemente los dos son enteros, pero el que es dato de entrada es la edad. Es el único dato de entrada, de hecho, que tenemos. Bien. Entonces, ahora ya vamos a entrar con ciclos. ¿Cuántas edades vamos a leer? Tres edades. Entonces ahí vamos a entrar con un ciclo muy conocido que se llama el for. Si venimos acá, yo cierro esto por aquí. Si venimos acá, vamos a ver en la parte inferior de la derecha, vamos a ver como varias instrucciones repetitivas. Una de ellas es el haga mientras, que es cualitativo, ahorita lo vamos a utilizar. La otra es como el hacer hasta o el famoso repetir, que lo vamos a ver luego, para que al menos hoy veamos estos dos, el mientras y el para, y luego podemos trabajar en un siguiente encuentro con este. Y en este momento entonces vamos a tratar con el para. Este es el cuantitativo. Son los dos, digamos, que más se utilizan. En Java, por ejemplo, se trabaja el do while, que es como el repetir hasta, ¿cierto? Y también hay un mientras y hay un para, son como los tres ciclos que más se usan. Y aquí está el for o el ciclo para, que en los lenguajes pues, de programación lo llaman el famoso for, o sea, para en inglés. Entonces vamos a utilizar esta estructura, que es la que ustedes van a utilizar siempre que conozcan una cantidad de antemano. Entonces simplemente nos paramos acá después de definir las variables, lo que vamos a necesitar, y le decimos para. Listo. Y si miramos acá
nos trae la sintaxis. La sintaxis no es lo que pasa el 31 de diciembre a las 12 de la noche, no. La sintaxis es como el modelo, digamos, a seguir de la estructura. Es como el molde que uno debe respetar, ¿cierto? Es como un formato que nos dan. Entonces nosotros tenemos que ceñirnos a ese formato. Entonces nos están diciendo, vea, este es el para que tiene un fin, ¿cierto? O sea, que el ciclo, aquí dice, empieza el ciclo y termina el ciclo. Y tiene una variable numérica, que esa variable va a tener un valor inicial y va a tener un valor final. Obviamente, utilizando nuestra lógica, sabemos que esta variable va a empezar desde el 1 y va a llegar máximo hasta el 3, que es el valor que nos están dando como límite, porque ahí se van a leer tres edades y vamos a empezar con la primera edad hasta llegar a la tercera, ¿cierto? Eh, a ver, este sería el valor inicial, que sería un 1, que va a empezar acá, hasta llegar al valor final, que es 3, ¿cierto? Y hay algo aquí que dice compaso. Compaso es lo que se llama incremento. Es decir, yo puedo decirle que se incremente de 1 en 1 o que se incremente de 2 en 2, ¿cierto? Por ejemplo, si a usted le dicen mostrar los números pares que hay entre el 0 y el 100, entonces usted dice, bueno, si yo me paro en el 0 y me voy salteando de a dos elementos, es decir, del 0 puedo saltar al 2. Entonces del 2, como estoy saltando de 2 en 2, saltaría al 4 y de esta forma podría sacar los números pares, ¿cierto? Entonces aquí es donde puedo colocar ese incremento. Bien, entonces acá yo voy a definir es una variable, que esa variable se va a ir, digamos, como de, acuerden del parqués, cuando uno juega de piedra en piedra, se va a ir salteando, ¿cierto? Por las posiciones que yo le vaya dando. Entonces aquí le digo que empiece en el 1, que en el 2 y luego en el 3. Listo. Entonces vamos a crear una variable, inclusive acá nos están dando la definición de eso. Dice, variable numérica, complete aquí el identificador de la variable que utiliza para iterar, ¿cierto? Por lo general se utilizan las, las letras I, K, L, J. Esas se utilizan mucho. ¿Por qué la I? Porque resulta que algo que vamos a ver más adelantico, los arreglos, tienen algo que se llama un índice. Mire su dedo índice. ¿Usted para qué utiliza el índice? Para señalar, ¿cierto? Entonces el índice es el que señala un valor o una posición dentro de un arreglo, que eso lo vamos a ver luego. Entonces simplemente se utiliza una letrica que representa como esa variable que se va a ir saltando posición por posición. Listo. Valor inicial, aquí nos dice dónde va a comenzar a iterar, ¿cierto? Valor final, hasta dónde va a continuar iterando, es decir, dónde termina. El paso es lo que les decía, cómo se va a incrementar en cada iteración. Y las acciones es lo que se va a repetir dentro del ciclo, ¿cierto? Que en este caso sería ir sumando las edades. Bien, entonces paremos acá y coloquemos la variable i y vamos a darle un valor inicial que va a empezar en el 1 y vamos a darle un valor final que va a llegar al 3 y con incremento de a1, ¿cierto? Porque si yo le digo que se incremente de a2, entonces del 1 me brinca al 3 y no me leería la segunda edad. Y aquí, entonces la secuencia de acciones. Entonces, para que entendamos bien el para, simplemente esta es la sintaxis que él va a utilizar siempre. Usted ni siquiera tiene que aprenderse esto de memoria, porque para eso tiene esto que le trae la sintaxis, ¿cierto? Inclusive en lenguajes de programación como Java uno coloca el for y muchas veces él le recomienda el for mejorado y le reemplaza hasta parte del código. Pero sí es importante entenderle las partes que lo componen, así él nos las genere automáticamente. Entonces, todo lo que esté encerrado entre el para y fin para, esto se va a repetir este número de veces, para que entendamos que eso es un ciclo. Se va a repetir este número de veces, ¿cierto? Es como cuando nos ponían esas famosas planas en la escuela, entonces ahí nos decían cuántas planas, entonces ese era el número de veces que nosotros teníamos que repetir estas acciones o esa secuencia que hay acá. Entonces acá es donde nosotros colocamos el código que deseamos se repita. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a acumular las edades. Bien, entonces aquí coloquemos acum, que sería la variable o la alcancía para que lo entendamos, donde vamos a colocar un papelito con cada edad que vayamos leyendo. Entonces aquí dice acum, y ojo, un acumulador, recuerde que eso es una variable. Si yo le digo que el acumulador es igual a edad, por ejemplo, si yo le digo así, acumulador es igual a edad, entonces recordemos que la asignación lo que hace es que borra y reemplaza lo que haya en esa variable. Recuerde, es como si tuviera dos cajitas. Voy a dibujarla aquí rápidamente, medio mamarracho, pero cierto, aquí tengo el acum. Bueno, ahí supongamos que ahí dice acumulador. Y aquí tengo edad. Vamos a ponerla en azul mejor.
¿cierto? Son dos cajitas que hay en la memoria. Esta es edad. Bueno, edad. Entonces, si yo digo que el acumulador es igual a la edad y acabo de leer una edad, por ejemplo, me dieron 28, esa es la edad. Entonces, el acumulador, aquí si tenía un valor, ese valor se pierde cuando yo le digo que el acumulador es igual a la edad. Él coge lo que haya aquí, lo borra y le coloca el 28. ¿Cómo hacemos entonces para que no se borre? ¿Cierto? Esto es equivalente a decir, como teníamos ahora con la alcancía, volvamos otra vez al ejemplo de la alcancía. Quiero ver los dos. Vámonos para acá. Esto es equivalente a decir que cada vez que yo echara una moneda, bueno, miremos aquí el marranito, que cada vez que yo eche una moneda, entonces se borra todo lo que hay ahí dentro del marranito, ¿cierto? Y eso sería como ilógico. Entonces yo echo otra moneda y se borraron todas las monedas que habían adentro. Echo otra moneda y se borran todas las monedas que hay adentro. Y no queremos eso. Queremos es que se respete lo que hay ahí y se acumule con lo otro que yo le vaya echando, ¿cierto? Para que el marranito engorde. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, que no se pierda lo que hay ahí. Entonces, para que eso no se pierda, no podemos hacer una asignación literal, o sea, simplemente mandarle el valor de una variable de la derecha a la izquierda, sino que tenemos que decirle que el acumulador es igual a lo que tiene. Y eso lo hacemos utilizando de nuevo el nombre de la variable. ¿Cierto? Volvamos otra vez acá. Estamos diciendo, el acumulador es igual a lo que tiene, por eso dice acun, o sea, para que respete lo que yo tenía más edad. Es como si volviéramos al marranito y dijéramos, es igual a las monedas que ya tiene más la moneda que le voy a echar. Supongan que estas monedas, cada una, en vez de un valor pues representado en oro, representa edades, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una de 1000, aquí una de 500, pues pongamos una de 100, una de 50, ¿cierto? O sea, edades. Y necesitamos que las edades no se borren, sino que se vayan acumulando. Entonces tenemos que decirle que el marranito es igual a lo que ya tenía más la nueva edad que le estoy echando, ¿cierto? Que es igual a lo que tiene más lo que le estoy echando. Entonces así no se me borra lo que ya tenía ahí. Por eso necesitamos el acumulador que sea así. Entonces con esto él me suma las edades. Con eso me la suma. Y ojo, ¿en qué momento yo calculo el promedio? Si quiere alguien me escribe en el chat, ¿en qué momento creen ustedes que se debe calcular el promedio? ¿En qué momento? Dice fuera del ciclo, cuando termine el ciclo, cuando pare el for. Correcto, bien. Pero voy a hacer claridad para los que de pronto no hayan trabajado antes con ciclos. Entonces resulta, acuérdense de la lavadora. La lavadora tiene unos ciclos. Usted no saca la ropa hasta que esos ciclos no terminan, ¿cierto? Es como si usted le pusiera una plana a su hijo. Usted le dice, no puede salir a jugar hasta que no termine la plana, ¿cierto? Entonces el hijo por allá va en la mitad de la hoja, él no puede salir porque todavía no ha terminado la plana. Cuando él termina la plana, entonces sí puede salir. Esto aquí se conoce como resultados intermedios o cálculos y resultados intermedios y cálculos y resultados finales. Por ejemplo, a usted le dicen, de cada empleado, se tienen 10 empleados en una empresa, ¿cierto? Una empresa pequeñita. Y dicen que necesitan hallar el salario neto de cada empleado. Ojo, cuando le dicen el salario neto de cada empleado, quiere decir que usted va a leer los datos de todo, de cada uno de los empleados y le va a calcular su salario neto a cada uno. Pero también te dicen, y mostrar el valor de la nómina. El valor de la nómina sería la sumatoria de todos esos salarios para saber la empresa cuánto tiene que consignar de nómina. Entonces, cuando hablamos de resultados intermedios, es lo que yo hago dentro del ciclo. Y cuando hablamos de resultados finales, es lo que hago fuera del ciclo. Y repito, resultados intermedios se hacen dentro del ciclo y resultados finales fuera del ciclo, por fuera, cuando ya termino. ¿Correcto? Entonces, aquí en este caso, el promedio es un resultado, como lo bien lo indicaron ahora, final, que se hace por fuera del ciclo. Porque si yo lo pongo dentro del ciclo, entonces me estaría entregando un promedio. Lee una edad y me saca el promedio, eso no tiene sentido. Lee, aunque pues, me puede funcionar incluso. Leo la segunda edad, entonces me saca un promedio. De pronto lo que lleva hasta ahí, lee otra edad y me saca un promedio lo que lleva hasta ahí, pero no queremos que nos muestre tres promedios, porque recordemos que lo que está dentro del ciclo se va a hacer este número de veces, sino que nos muestre un único promedio una sola vez al final. Entonces cuando él termina puede calcular el promedio, que es lo que vamos a hacer aquí. Entonces para que lo tengan bien claro,
resultados finales fuera del ciclo, resultados intermedios o cálculos intermedios dentro del ciclo. Entonces acá ya podemos utilizar promedio, que hasta ahora no lo habíamos utilizado. Entonces nos venimos para acá y le decimos que promedio es igual, que lo habíamos dicho ahora, al acumulador dividido, podemos decir un contador o dividido la cantidad, que en este caso la cantidad es 3, que me la estaban dando, ¿cierto? También podríamos decir dividido I. ¿Por qué? Porque I va a tomar valores hasta llegar al 3 y también sería válido. De hecho, I está haciendo el papel de un contador, porque la I va sumando de uno en uno el número de ciclos o iteraciones que va realizando. Listo. Pero no se preocupen que si no lo cogen ahí de entrada, algunos que nunca habían visto estos ciclos, usted repite este video, lo hace paso a paso hasta que lo vaya entendiendo. Y ahorita vamos a hacer más ejercicios. Pero es para que lo vayamos entendiendo. Bien. Entonces, acá ya tengo, digamos, lo que me están pidiendo, porque dice mostrar el promedio de edad. Listo, que ahorita lo vamos a hacer, lo vamos a ejecutar. Entonces acá nos falta simplemente mostrar. Entonces para eso utilizamos la instrucción escribir. Y le decimos escribir promedio. Es más, podemos colocar un mensajito para que le quede más claro al usuario que diga el promedio de edad es, ¿cierto? Dos puntos. Y recuerde que con la coma yo concateno este texto con lo que voy a mostrar, que en este caso va a ser el promedio. Listo. Y vuelvo otra vez a recordarle lo que ya hemos visto. Acá vamos a leer, pero eso es lo que nos falta, no estamos leyendo, simplemente estamos acumulando algo que no estamos leyendo, ¿cierto? Entrada, proceso y salida, pero nos falta la entrada. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que... ¿Cuántas edades vamos a leer? 3. Entonces necesitamos leer la edad. Entonces acá necesitamos colocar un mensajito, podemos copiarnos esto. Recuerde, ¿cuántas edades vamos a leer? 3. Eso nos está indicando que dentro del ciclo va la instrucción de leer, ¿cierto? Entonces aquí le decimos, primero, escriba, por ejemplo, como digite una edad. Digite una edad. ¿Cuántas veces va a salir este mensaje? Debe salir 3 veces. O sea, digita una edad, ¿cierto? La acumula, la guarda en una variable que le vamos a, que ya la creamos, que dice edad, te le decimos leer edad. Listo. A ver, vuelvo de pronto para los que dicen que aquí nos enredamos, y no es así. Me están diciendo leer la edad de 3 personas, o sea que debo leer 3 edades. Por lo tanto, esta instrucción de leer se va a hacer 3 veces. Por eso aquí coloqué un mensaje que dice digite una edad. Entonces él va a digitar una edad, luego me va a pedir otra, luego me va a pedir otra y al final me va a mostrar el promedio. Como esto es un ciclo, se va a repetir este número de veces. Y recordemos que todo lo que esté dentro del ciclo se repite el número de veces que dice acá. Por lo tanto, él va a mostrar 3 veces este mensaje, va a leer 3 edades y va a acumular 3 edades. Terminado eso, calcula el promedio, que este es el cálculo y el resultado final, y lo muestra. Listo. Y aquí estamos entonces cumpliendo con lo que siempre hemos hablado del tratamiento de la información. Entrada, proceso, eso también viene siendo parte del proceso de los cálculos, y la salida. Ok, ahí creemos que el ejercicio cumple con lo que se espera, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutarlo. Lo ejecutamos y dice, digite una edad. Entonces aquí colocamos, por ejemplo, 28. Ahora me está pidiendo, mire que estoy todavía dentro del ciclo. En este momento estoy aquí. Él cogió esa edad, la leyó. Y dice, pero yo no estoy viendo que la está acumulando. Recuerde que eso es una cajita en la memoria y no la vemos, ¿cierto? Pero él allá en este momento en la memoria, ese 28 ya lo sumó. Entonces dice, digite otra edad. Entonces yo digito, por ejemplo, 30. Y ese 30 en este momento se le acaba de sumar al 28 que estaba ahí. Acuérdese de la alcancía. Es como si en la alcancía hubiéramos colocado un papelito que dice 28 y ahora colocamos otro papelito que dice 30. Se van acumulando, ¿cierto? Y dice, digite una edad. Coloquemos otra edad, por ejemplo, 40, ¿cierto? Entonces, obviamente esta sumatoria, antes aquí nos daría 98, ¿cierto? 70, 98. Entonces le damos Enter y nos saca el promedio de edad. Miren, que aquí nos saca pues con estos decimales porque es una división y estamos utilizando un real, entonces nos saca estos decimales. Dice, el promedio de edad es 32.66. Listo, ese es el promedio que nos está dando. Lo mismo si fuéramos a leer esto con notas, también nos podría sacar la nota definitiva así. Si el problema, por ejemplo, dijera, se tienen 3 notas y hallar la nota definitiva, también lo podríamos hacer así. Entonces,
Eso es lo que es un ciclo. Mire que nos repitió el número de veces que decía eso y en este caso el ciclo es cuantitativo. No es cualitativo, sino cuantitativo porque ya le estamos diciendo cuántas veces se va a repetir. Si fueran notas, bien, vamos a modificarlo para notas, como nos piden acá en el chat. Muy bien, aquí dijeron promedio igual acumulador dividido 3. Excelente, el promedio de edad es excelente. Bien, entonces vamos a hacerlo con notas, pero para las personas que apenas están viendo esto por primera vez, voy a copiarles aquí en el chat el código antes de modificarlo para que lo hagamos para notas. Mm, aquí. Entonces peguémosle aquí las notas, peguémosle aquí el código, el pseudocódigo. Ahí lo tienen para que lo reutilicen. Y vamos entonces a cambiar el enunciado también del problema, es decir, leer la nota. Vamos a hacerlo un poco, digamos, no complejo, sino más completo. Es decir, que nos calcule la nota de cada estudiante, la nota definitiva de cada estudiante y la nota promedio del grupo. Entonces le dice leer la nota o leer, ¿cierto? Las tres notas más bien. Las tres notas, las tres notas de tres estudiantes. Pueden ser más, si funciona para 3, funciona para 30. Eso es lo bueno de los ciclos, ¿cierto? Leer la nota de tres estudiantes, mostrar la nota, digamos, definitiva de cada uno, ¿cierto? En este caso es un promedio simple. Recordemos que hay un promedio ponderado como el que se le aplica a ustedes, donde decimos que un trabajo tiene un valor de tanto, otro trabajo tiene un valor de tanto, o sea, tanto porcentaje. Por ahora lo vamos a hacer como un promedio sencillo. Entonces, mostrar la nota definitiva de cada uno y el promedio de nota del grupo, que en este caso sería de las tres personas. El promedio de nota del grupo. Listo. Antes de hacerlo, voy a mirar que por acá en el chat de pronto están escribiendo. El número de notas que deseas ingresar, correcto, colocar la variable, muy bien. Pero vamos a hacerlo aquí, Duván, para que nos quede más claro. Entonces, volvemos otra vez acá. Leer las tres notas de tres estudiantes, nos están dando dato de entrada, tres notas por estudiante, mostrar la nota definitiva de cada uno. Ojo que nos están diciendo mostrar la nota definitiva de cada uno. En este caso, eso es un resultado intermedio, porque se va a hacer dentro del ciclo. Necesitamos mostrar esto dentro del ciclo. Y nos dicen también y mostrar el promedio de nota del grupo. El promedio, como ya sabemos, será cuando ya se termine el ciclo. Yo no puedo sacar el promedio hasta que no haya procesado a todos los estudiantes. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos un cálculo y resultado intermedio y un cálculo y resultado final. Teniendo esto claro, entonces vamos a modificar este código para que cumpla con lo que nos están pidiendo. Entonces acá le decimos definir, en este caso no vamos a leer edad, sino que vamos a leer tres notas, entonces vamos a decirle nota 1, ¿cierto? Nota 2 y nota 3. Nota 3. Vamos a ponerla por ahora como enteros, pero lo ideal es que las notas sean de tipo real para ponerle decimales, ¿cierto? Vamos a colocarle un acumulador, digamos, de notas. Vamos a ponerlo así, acumulador de notas, es como para el de cada estudiante. Vamos a colocar un acumulador general como para sacar el promedio del grupo. Listo. Entonces, y saquemos nota definitiva. Nota definitiva que sabemos que puede tener decimales. Entonces, saquémosle nota definitiva, llamémoslo nota def, y promedio como real. Listo. Creo que con esto podemos empezar. Ok. Pero entonces, aquí es donde vamos a guardar la primera nota, haciendo otra vez el análisis. Aquí vamos a guardar la primera nota, aquí la segunda, aquí la tercera. Vamos a acumular las notas de ese estudiante, que en otras palabras sería como sumarlas. Y vamos a sacarle la nota definitiva, que sería el promedio, y a mostrarlo. Bien, entonces aquí le decimos digite la primera nota, o digite nota 1. Aquí sería digite la primera nota,
¿cierto? Aquí le decimos leer nota 1. Podemos copiar y pegar esta instrucción, la vamos a pegar 3 veces dentro del ciclo, porque hay que leer 3 notas por cada estudiante. Y obviamente aquí le cambiamos, aquí le decimos segunda, aquí le decimos tercera, aquí nota 2 para que la lean esa variable, y aquí nota 3 para que lea la tercera nota. Bien, entonces ya con eso, ojo, esta es la parte de captura de datos, o sea, la parte de entrada. Empezamos con la parte de proceso, aunque en este caso es un cálculo intermedio. Entonces vamos a hallar la nota definitiva. La nota definitiva, pues nosotros, de hecho aquí no necesitaríamos este acumulador de notas. Pues si queremos lo utilizamos y si no, no. Podemos simplemente decir que nota definitiva es igual, vamos a colocar eso entre paréntesis, a nota 1 más nota 2 más nota 3, ¿cierto? Que es simplemente sumarlo. Y esto lo vamos a dividir por 3, porque sabemos que es el número de notas que tiene. Ya, esto nos daría la nota definitiva. Y aquí, en este acumulador, vamos a ir guardando las notas definitivas que vayamos calculando, porque necesitamos sumar las notas definitivas de cada estudiante para sacar la nota definitiva del grupo. ¿Ya? Recuerde que aquí, este es el acumulador, voy a separar esto un poco. Vale, control Z. Este es el acumulador, repito, que necesitamos para sumar las notas de todos los estudiantes, ¿cierto? Y acá simplemente estoy sumando las notas individuales de cada estudiante, dividiéndolas por 3. Entonces acá vamos a mostrar, como nos dicen, mostrar la nota definitiva de cada uno. Entonces vamos a colocarle acá este mensajito que diga la nota definitiva del estudiante actual es, también podríamos pedir el nombre y mostrarla junto con el nombre si queremos. Por ahora dejémoslo así, nota def, que es la nota definitiva. Entonces miren, acá estoy mostrando, estoy haciendo, esto es un cálculo intermedio. Cálculo intermedio porque lo estoy haciendo por cada estudiante, o sea, por cada iteración, por cada ciclo. Esto es un resultado intermedio porque se está haciendo dentro del ciclo. Y este es un cálculo final que se está haciendo por fuera del ciclo. Cálculo final. Y este es el resultado final. Recuerda, el resultado final es lo que me piden como a nivel general, a nivel del grupo, o sea, después de terminar el ciclo. Bien, revisemos que tengamos todo bien. Entonces tenemos nota 1, nota 2, nota 3, que dijimos que es como entero, entonces no podemos colocar 4,66 como nota porque estamos trabajando con enteros. Tenemos nota definitiva, tenemos promedio para sacar la nota promedio del grupo, y esto lo tenemos declarado como real. Como sabemos que son 3 estudiantes, entonces aquí en el ciclo le decimos que la I va a iterar de 1 hasta llegar a 3 con incrementos de 1 y va a leer por cada iteración 3 notas, las va a acumular, en este caso las está sumando, y las va a dividir por 3. Y ese cálculo que le da lo va a guardar en esta variable llamada nota definitiva y va a mostrar ese valor como resultado intermedio por cada estudiante. Una vez que termine ese ciclo, entonces va a mostrar el promedio, que sería la acumulación de esas notas que incluso aquí no sé por qué la borramos. Aquí hay que colocar acum es igual a acum más nota definitiva, porque necesitamos acumular las notas de cada estudiante. Recuerde que yo necesito acumular las notas de cada estudiante. Eso. Entonces acum es igual a acum más nota definitiva, es decir, a la nota anterior que tenía ahí más la nota actual, ¿cierto? Es decir, lo que ya tiene ahí más lo que va leyendo. Listo, como aquí la nota definitiva la calculó, entonces él la va a ir acumulando.
Este es un dato, un cálculo intermedio, pero que lo necesitamos para un cálculo final, que es este. Bien, entonces vamos a ejecutarla y miremos a ver cómo se comporta. Ah, bueno, por acá teníamos algo abierto, cerremos esto, volvemos a ejecutar. Entonces dice, ok, entré en el ciclo, dice, digite la primera nota, vamos a colocarle un 4. Digite la segunda nota, vamos a colocarle un 3. Digite la tercera nota, vamos a colocarle un 1. Dice, la nota definitiva del estudiante actual es 2,66. Y ojo que aquí nos está sacando un errorcito relacionado con el tipo de dato. Pero esto es bueno porque ahí de paso vamos mirando qué cosas no hicimos bien para irlas corrigiendo. Dice, la nota definitiva del estudiante es 2,66, pero nos dice que en la línea 17, ¿cierto? No coinciden los tipos. El valor a asignar debe ser un entero. Y tiene razón, porque miren que el acumulador lo dejamos como entero y le estamos mandando una nota definitiva. Entonces la solución, que yo sé que ya la tienen, de hecho voy a cortar acá y voy a mirar en el chat qué es lo que ustedes me dicen que debo hacer, pero quiero que ustedes me lo digan. Acumulador es real, correcto. O sea que ¿dónde lo pego? Acumulador es real, eso. O sea que ¿dónde lo pego? Eso. ¿Lo pego en dónde? Donde está promedio, correcto. Entonces acá colocamos una comita y lo pegamos y con eso nos ahorramos ese error. Porque nos dice, acá se estaría perdiendo precisión de datos, es decir, él sí me lo podía tomar, pero aquí dice que no coinciden los tipos. En otros lenguajes de programación de pronto no me saca esto, sino que nada más él lo que hace es que redondea y me tomaría la parte entera, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos es que nos muestre realmente la nota como le quedó. Entonces aquí ya al tener el acumulador así ya va a ser más preciso. Entonces vamos a cerrar este y volvámoslo a ejecutar. Entonces dice, digite la primera nota, volvamos otra vez, 4, digite la segunda 3, digite la tercera nota 1. Entonces dice, la nota definitiva del estudiante es 2,66 y mire que vuelve y repite. En este caso me está preguntando la nota, pero del siguiente estudiante. Es más, si quieren ahorita modificamos el programa para que él me diga, digite la nota del segundo estudiante, o sea, dependiendo como el número que me diga eso, ¿cierto? Entonces acá estoy en el segundo estudiante, digamos el segundo sacó 4 y sacó 4, ¿cierto? Su nota actual entonces es 4. Aquí ya me está pidiendo el tercero y último estudiante. Digamos que este sacó 5, 4 y 3. Entonces mire que ahí terminó. Dice la nota del estudiante actual es 4 y el promedio de el promedio de edad nos dice acá, es porque no le cambiamos el mensaje, pues sería caso el promedio de la nota del grupo es 3,55. Entonces cerremos acá y cambiémosle el promedio de edad por el promedio de nota del grupo es, y para que esto nos quede mejor, podríamos decirle, digite la primera nota del estudiante número tal. O sea, para que nosotros sepamos cuando él pregunta en qué momento cambia de un estudiante a otro. Entonces aquí podemos decirle, digite la nota del estudiante número, y aquí podemos colocarle una comita y le ponemos i, porque recuerde que la i me va a devolver el valor, ¿cierto? Me devolvería el valor que tenga en ese momento. Ahí nos vamos dando cuenta cómo es que la i se va incrementando, ¿cierto? Que la i, como decimos, hace el papel como de un contador, es decir, se va a ir sumando de uno en uno. Por acá escriben algo en el chat y lo quiero mirar. Debajo del fin para poder ver. Profe, ¿puedes bajar un momento donde estás escribiendo debajo del fin para poder ver? Debajo del fin para poder ver. Bueno, voy a ampliarlo aquí como para que puedan ver con claridad lo que hicimos hasta ahí. Entonces, ahorita vuelvo y les copio este código. Importante aquí es que lo vayamos entendiendo. Entonces, declaramos estas variables como entero, las notas, que inclusive las notas también las podemos declarar como real para que sean pues como más reales, valga la redundancia. Y estas las declaramos como reales porque estas trabajan con divisiones. Entonces, de una vez las declaramos como reales y aquí hemos dicho que dentro del for o ciclo para eh, se van a hacer estas instrucciones. O sea, todo lo que vemos dentro del ciclo se va a repetir 3 veces, ¿cierto?
Entonces, por cada estudiante se van a leer estas notas. Aquí la I, como la I va a ir incrementándose de 1 hasta llegar a 3, entonces cuando, digamos, es la primera vez te muestra estos mensajes, ¿cierto? La segunda vez te va a mostrar entonces este mismo mensaje, pero el valor de la I va a cambiar, te mostraría el 2. Y la tercera vez, entonces dice para el estudiante número 3 y ahí terminaría. Listo, vamos incluso a ejecutarlo para que miremos cómo se comporta. Pero es más, para que no nos demore tanto, vamos a ponerlo hasta el 2, para que veamos que son... Recuerde que ya sabemos que funciona para 3, funciona para 1.000.000. Entonces pongámoslo hasta el 2. Entonces, digite la nota del estudiante número 1. Mire que nos dice número 1, ¿cierto? Entonces aquí colocamos la nota del estudiante número 1 que sacó un 3. La segunda nota sacó un 3. Y en la tercera nota del estudiante número 1 sacó 3. Entonces dice, la nota definitiva del estudiante actual es 3. Y miren que ya aquí cambió el valor de la I. Me dice, digite la primera nota del estudiante número 2. En este momento, lo que acaba de hacer el ciclo es, ya terminó la primera iteración. Entonces llegó hasta acá y vuelve y se repite. Vuelve otra vez hasta acá. Como la I se incrementa de 1 en 1, entonces ya la I en este momento vale 2. Y empieza en estas instrucciones. En este momento vamos en esta línea. Vamos en esta línea. Correcto. Entonces, el valor que yo digite acá se guarda en esta línea y inmediatamente se ejecuta esta otra. El valor que yo digite se guarda en esta variable y se ejecuta esta línea y se guarda el valor que digitemos en esta última y ya haría los cálculos respectivos y mostraría el último mensaje. Entonces vamos a darle los valores para el segundo estudiante, que sería, digamos, 4, 3 y 2. Entonces dice la nota definitiva del estudiante actual es 3. También en vez de actual, también nos podríamos decir que le muestre el valor de la I y queda mejor. En vez de estudiante actual es 3 y la nota promedio del grupo es 2. En este caso, pues es lo que nos dio, porque una nota quedó en 2 y la otra nota quedó en 3. Y claro, entonces esa viene siendo la nota promedio. ¿Cómo vamos hasta ahí? Voy a preguntarles acá en el chat para de pronto si alguien tiene alguna duda hasta ahí. Bueno, ahí hemos trabajado con el ciclo cuantitativo. Vamos a trabajar un poquitico con los condicionales. Vamos a trabajar con los condicionales para trabajar condicionales simples y compuestos. Recordemos que simple es cuando no hay que hacer nada por el lado del sí, no. Simplemente nos dicen, si cumple esto, haga esto y ya, pare ahí. Pero cuando nos preguntan, si no, haga también esto. ¿Se acuerda que hicimos un programita que dependiendo del salario, entonces le hacíamos retención en la fuente? De lo contrario, no hacíamos retención en la fuente. Aquí de lo contrario, sí vamos a hacer algo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer otra vez un programita similar, que lea simplemente el salario y dependiendo del salario, calcule la retención en la fuente. ¿Vale? Entonces, voy a copiarles este codiguito, pseudocódigo acá en el chat. Ahí se los pegué. Y vamos entonces a crear uno nuevo. Bien, damos nuevo y llamémoslo ejemplo condicionales. Bien, entonces coloquemos el mensajito de leer el salario y bueno, vamos a hacerlo con ciclo para que vamos combinando todo. El salario otra vez de 3 empleados. Vamos a hacerlo un poco más completo el programa. Leer el salario de 3 empleados, ¿cierto? Coma, calcular la retención en la fuente. Fuente así, 2 puntos. Si gana más de 1.000.000, si gana más de 1.000.000, que sea del 10% del salario bruto, del 10% del salario. De lo contrario, o sea, por el lado del si no, de lo contrario, eh, descontar solo el 5%.
el 5% del salario. Digamos que le retienen el 5%, ¿cierto? Lo podríamos llamar descuento, retefuente también, ¿cierto? Mostrar, bueno, vamos a partir esto. Mostrar el salario de cada empleado. Mostrar el salario de cada empleado y puede ser el valor de la nómina, para que combinemos todo lo que hemos visto hoy. El valor de la nómina, o sea, la sumatoria de los salarios, ¿cierto? Es lo que le consignan. Y podemos decir que nos muestre pues esto al final. Bien. Entonces, leer el salario de 3 empleados, calcular la retención en la fuente, así si gana más de 1 millón es del 10%, de lo contrario, descontar el 5%. Bien, entonces vamos a definir los datos de entrada. Pues aquí un análisis rápido, sabemos que el único dato de entrada que nos están dando es el salario. Qué pena, disculpen un segundo. Sofía, ríase mentalmente que me distrae los estudiantes. Muchas gracias. Bien, entonces el salario es el único dato de entrada que vamos a tener acá y nos dicen que son 3 empleados, por lo tanto ese es un ciclo cuantitativo. Datos de salida que nos están pidiendo, la retefuente, dependiendo pues de la condición de que si gana más de 1 millón, ¿cierto? O el descuento pues del 5% si gana menos, y el salario de cada empleado y el valor de la nómina. Por lo tanto, tenemos cálculos y resultados intermedios y cálculos y resultados finales. Bien, entonces empecemos a declarar los datos de entrada. Entonces le decimos definir, en este caso, salario. Vamos a definirlo como entero. Bien, y vamos a ver lo de la retefuente. Ese lo vamos a definir como real. Definir retefuente como real. Listo. Tenemos salario y retefuente, ¿cierto? Entendiendo que la retefuente va a ser del 10% si gana más de 1 millón o va a ser del 5% si gana menos. Bien, entonces vamos a utilizar de nuevo el for porque sabemos que son 3 iteraciones que vamos a hacer. Entonces nos vamos para acá y le damos clic en el para. Nos trae la sintaxis, volvamos a utilizar la variable i que utilizamos ahora. Colocamos 1, colocamos 3 y con incrementos de 1. Y aquí le colocamos las instrucciones. Pues la primera instrucción que vamos a escribir o vamos a mostrar es que se escriba, digite el salario del primer empleado, ¿cierto? Del empleado, bueno, del empleado. Sí que le ponemos número tal, pero bueno, dejémoslo así. Digite el salario del empleado actual, dejémoslo así. Y entonces le decimos leer salario. Correcto. Ojo, acá de una vez, o sea, no voy a leer los 3 seguidos. De una vez tengo que ir mostrando el salario de cada empleado, ¿cierto? Pero es el salario, vamos a colocarle aquí neto para que entendamos, aunque podemos simplemente decir salario es igual a esto menos esto, pero lo que vamos a mostrar es el neto, que el neto es simplemente el salario menos la retención en la fuente. Listo. Si quiere, coloquémoslo acá para colocar esa diferencia entre ambos. Salario neto. Listo, aquí entonces mostrar el salario neto de cada empleado. Listo. Bueno, entonces aquí dice, escribir, digite el salario del empleado, leer salario. Bien. Entonces empezamos ahí con un condicional. ¿Qué nos está diciendo esto acá? El conjunto de instrucciones está delimitado por la palabra fin para. Borramos el fin para. Fin para. Bueno, fin para, ya por acá. Fin para, por ahí quedó. Listo. Eh, leer el salario. Entonces aquí ya empezamos con el condicional. Y empezamos sí, como ya lo habíamos visto. Ah, bueno, pero hagámoslo utilizando estas instrucciones que nos dan acá. El condicional, el sí, entonces. Te le damos clic acá. Y observen que el de entrada nos trae un condicional compuesto. O sea, por el lado del sí haga esto y por el lado del no haga esto.
que es lo que vamos a utilizar. Entonces dice, si abrimos aquí paréntesis, si salario, que ya habíamos hecho un ejercicio similar, es mayor a 1.000.000, si salario es mayor a 1.000.000, entonces retención en la fuente, que es esta, retención en la fuente es igual, abrimos paréntesis para hacer ese cálculo, es igual a salario por 10, o por punto 10 si quieren, pero por 10 dividido 100. ¿Cierto? O sea, el 10% del salario, y eso se va a guardar en la retefuente, ¿cierto? Si no, entonces copiamos y pegamos acá. Si no, entonces salario va a ser igual, retención en la fuente va a ser igual a salario por 5 dividido 100. Y aquí le decimos que escriba el salario, porque todos, sin excepción, van a tener un descuento. Si gana menos, le van a descontar el 5%, si gana más de 1.000.000, le van a descontar el 10%. Pero todos, sin excepción, van a tener descuento. Entonces aquí le decimos, después del sí, pero dentro del for, que nos muestre el salario del empleado. Entonces digámosle aquí, escriba, y aquí le decimos el salario del empleado es. Y aquí le colocamos entonces la concatenación con la variable salario, pero todavía nos falta hacer algo. Aquí decimos que esto era la retención en la fuente, pero nos falta descontarle eso al salario. Entonces simplemente decimos que salario, o salario neto más bien, se me fue, salario neto va a ser igual a salario menos retefuente. Eso. Entonces la retefuente, dependiendo a estas condiciones de que se cumplan o no, va a hacer este descuento, se va a almacenar en retefuente y eso se le va a descontar al salario neto. Pues se va a descontar al salario y eso es lo que va a ser el salario neto. Es más, si quiere coloquemos esto aquí para que nos quede un poco más organizado, así. Salario neto es igual a salario menos retención en la fuente y mostramos el salario del empleado. ¿Eso se va a hacer cuántas veces? 3 veces, ¿cierto? Una por cada empleado. Y nos falta mostrar el valor de la nómina. Entonces necesitamos un marranito, un acumulador, que creo que por acá lo están diciendo ustedes, y se imprime el salario neto. Correcto, sí. El salario neto del empleado, podemos colocar del empleado es, y vamos a colocar entonces un acumulador por acá, pero vamos a definirlo como real también. Lo podemos definir como real para mostrar la nómina al final. Ahí estoy sumando los salarios, entonces coloquemos aquí retención en la fuente, acum, porque es un acumulador de salarios. Y decimos que acum, como ya lo vimos hace un momento, es igual a acum menos retefuente. Menos retefuente no, más salario, porque estamos sumando salarios. En este caso, pues más salario neto, porque es la suma de los salarios netos en este caso. Listo. Entonces, este acumulador lo único que hace es que después de que se obtuvo el salario neto de cada empleado, lo va a ir sumando. Si quisiéramos, también podíamos ir acumulando solo los salarios sin la retención, pero por ahora hagámoslo de una vez con el salario neto. Y acá entonces dice que nos muestre el valor de la nómina. Pues el valor de la nómina, una vez que se termina esto, simplemente le decimos escriba, no tenemos que calcularla porque aquí ya la estamos sumando, ¿cierto? Entonces le decimos escribir, aquí nos paramos fuera del for, le decimos, en este caso no es leer, es escribir el salario o el valor de la nómina es y colocamos entonces en este caso acum, porque es la suma de todos los salarios. ¿Ya? Aunque él aquí se está haciendo el cálculo intermedio, aquí lo estamos mostrando como un resultado final, porque después de que se han acumulado todos los salarios es que lo vamos a mostrar. Por eso lo estamos mostrando fuera del for.
¿cierto? Entonces vamos a ejecutar hasta ahí y miremos, esperemos que nada nos falte, a ver, nada nos falta, y vamos a ejecutar hasta ahí a ver cómo se comporta. Entonces digite el salario del empleado actual. Entonces digamos que este se va a ganar 1.000.000. 1.000.000, ahí está, no me equivoqué. Ya me olvidó contar los ceros. Ahí está 1.000.000. Bien, que según esto, antes de que yo le dé enter, dígame en cuánto es el descuento. Ahí en el chat, ¿cuánto es el descuento si se gana 1.000.000? 5, muy bien. Si me hubieran dicho 10, sería un error de comprensión de lectura, porque dice que solamente si gana más, recuerde que si gana más es lo mismo que decir mayor, y el condicional nos está diciendo si es mayor a 1.000.000, por lo tanto, si gana 1.000.000, el descuento es del 5%. Bien, entonces démosle enter, y dice que el salario neto del empleado es 1.000.000, o sea que ahí no lo estamos mostrando, mostramos el salario. Bien, eso era lo que nos estaba indicando ahorita James Gutiérrez, y se imprime el salario neto, correcto. Muy bien, esas cositas buenas que sucedan para que entendamos por qué salen esos resultados. Entonces aquí estoy mostrando el salario y lo que debo mostrar es el salario neto. Entonces vamos a colocarlo como debe ir y volvámoslo a correr. Digite el salario del empleado actual, 1.000.000, 100.000, 1.000.000. Y mire que nos sacó el descuento, que fue el 5%, o sea que le descontó 50.000 pesos, y dice que el salario neto del empleado es de 950.000 pesos. Bien, ahora voy a colocar un empleado que se gana 1.000.000, ahí ya dice 1.000.000, no, ahí dice 100.000. ¿Qué pasa? Así. ¿Quién me dice cuánto es el descuento ahí? Quiero leer en el chat. ¿Cuánto es el descuento? Del 10. Es del 10 porque se gana un peso más, se gana un peso más del millón. Y por ganarse un peso más del millón, ya el condicional le cobra. Pero aquí nos sacó un error, no sé si escribí algo mal. De pronto es que me salteé, dice no coinciden los tipos, se debe asignar un entero. Hay algo que escribí mal ahí. Bueno, a ver si de pronto ustedes ahí vieron qué fue lo que escribí mal. De pronto no escribí 1.000.001, sino que escribí algo más. Escribí, no coinciden los tipos, el valor que se debe asignar es un valor entero. La operación da real. Bueno, entonces eso es lo que me gusta, que ustedes participen. Entonces díganme, eso lo tengo como entero, ¿qué debo de hacer? Ya ustedes dijeron ahí, correcto, ¿qué debo de hacer? Muy bien, dice el porcentaje, entonces, ¿qué debo de hacer para que se solucione ese problema? Eso es lo que quiero que ustedes participen. Entonces, debo definir como real, aquí me están diciendo salario neto, correcto. Entonces, cojamos salario neto. Hago una pregunta, salario, solo salario, vamos a ver si están bien concentrados. Solo salario, ¿lo debo definir como real o como entero o lo puedo dejar ahí como está? Sí, no y por qué. Quiero ver en el chat. Solo salario, la variable salario. Salario lo debo definir como real, salario solito. Piensen bien, no es necesario definirlo como real. La respuesta, ¿por qué? Porque no nos están pidiendo realmente cálculos con él para mostrar. Es decir, el que estamos haciéndole el cálculo es realmente al salario neto, es donde estamos acumulando. Entonces, donde estamos acumulando es donde nosotros debemos, como ese es el que vamos a mostrar, debemos definirlo como real. Mientras que salario, pues yo no le estoy haciendo ningún, ¿cómo le digo? Ningún cálculo que afecte el valor del salario como tal. Estamos es utilizándolo como parte de una operación, pero salario, el contenido de salario como tal no se está afectando el salario neto. Bien, excelente. Entonces, volvámoslo, eso es lo que yo quería, que mostraran que están concentrados. Entonces, volvamos a ejecutar esto. Digite el salario del empleado actual. Entonces, vamos a colocar ahí 10.000, 100.000, ¿cierto? Así sería 1.000.001. Entonces mire que ahí ya le descontó el 10%. Ahí ya le mostró 900.000.9, pero ahí le descontó el 10%.
¿cierto? Entonces aquí ya coloquemos 1.500.000, por ejemplo, para el segundo empleado. Entonces ahí le descontó el 10%. Ahora coloquemos otro que se gane 900.000, ¿cierto? Y ahí, claro, ustedes se le descuenta a 8, entonces le va a dar 855.000 y nos dice que el valor de la nómina es, bueno, ese numerito ahí quedó como un poco complejo de leer, entonces sería bueno, por eso me gusta cuando uno trabaja con los lenguajes de programación, delimitar la cantidad de caracteres o de decimales que él va a mostrar. Vamos a ver qué me dicen por acá en el chat. Dice 3 millones, es como 3 millones qué, 105.000 o... Sí, 3.105.000, muy bien. Por eso sí, es que es un poquitico engorroso de leerlo así. Bien, entonces aquí lo que acabamos de ver, muchas gracias ahí por participar. Lo que acabamos de ver es cómo se comportan los condicionales compuestos, que simplemente podemos decir que el condicional compuesto es el que hace algo también por el lado del si no, que por el lado del si no yo podría tener varios condicionales anidados, o sea, volver a preguntar si tal cosa, si no, y puedo tener varios anidados, ¿cierto? Eh, Eso se utiliza, por ejemplo, en Excel cuando uno a veces en unas fórmulas tiene varios rangos para preguntar. Por ejemplo, a uno le dicen, si la nota definitiva está entre 1 y 3, entonces colocar como concepto bajo. Si la nota definitiva está entre 3 y 3,5, colocar como concepto básico. Si la nota está entre, así como por rangos, entonces ahí podría tener varios if o si anidados. Por ahora, vimos entonces cómo se comportan los condicionales simples compuestos, cómo trabajamos con un ciclo cuantitativo y cómo trabajamos con contador, acumulador y vimos hasta inclusive un poquitico de los tipos de datos.